Hoy no hablaremos de física ni de matemáticas, tocaremos un tema igual de importante y que yo creo que es muy necesario que se hable. Hoy vamos a hablar sobre las carencias del sistema educativo en matemáticas y física, o al menos la perspectiva que tengo yo como estudiante de qué es lo que le falta al sistema aquí en México por lo menos para poder mejorar un poco. Para que los dos estemos un poco más claros, te voy a contar mi experiencia como estudiante de 17 años del bachillerato que próximamente va a entrar a la carrera de física. Comencemos diciendo que aquí en México tu educación en matemáticas realmente empieza desde la escuela primaria, que la inicias a los 5 o 6 años y la terminas por ahí de los 11 o 12. Y ahí solo estás recibiendo las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. En algunas ocasiones llegas a ver raíz cuadrada y un poquito de álgebra, pero realmente nada. En la secundaria llegas otra vez con suma, resta, multiplicación y división. Y finalmente terminas con algo de álgebra, un poquito de trigonometría y un poquitito de geometría analítica. La secundaria se cursa aproximadamente desde los 12 o 13 años hasta los 15 o 16 años, en algunos casos por lo regular son 14 o 15. Después de la secundaria viene el bachillerato, que dura 3 años, desde los 14 o 15 hasta los 18 o 19. Pero vamos a ponernos un poco en contexto. En México, o al menos en mi bachillerato, cuando uno entra recibe 6 materias de matemáticas y 3 materias de física. Por parte de matemáticas tenemos álgebra, trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral y probabilidad y estadística. Y en física tenemos mecánica, electricidad y magnetismo y óptica y física moderna. Yo como estudiante que ha dado asesorías a sus compañeros, he notado que hay 3 problemáticas principales. La primera es la falta de demostraciones. Tampoco es que demos una demostración o que se pida una demostración sumamente elaborada como la que se ve en las universidades. Pero algo que es muy cierto es que a lo largo de toda mi educación en matemáticas y en física, muy pocas veces me demostraron por qué pasaban las cosas o me dijeron de dónde salen las cosas. Algo muy interesante sucede cuando ves derivadas. Al menos en mi caso yo las tuve que ver de manera virtual, por lo que tuve que ver muchísimos videos en internet. Pero de todas maneras, yo ya estaba muy seguro de qué es lo que iba a pasar, porque varios compañeros que yo tenía y varios amigos que tenía de otros grupos me comentaban cómo trabajaba ese profesor. Lo que hacían era lo de siempre: te daban tu tabla de derivadas y tú te las tenías que aprender todas y cada una de ellas, y eran alrededor de 20 o 30, y tú no sabías de dónde rayos estaban saliendo las cosas. Así que uno realmente pide una demostración, por ejemplo, de por qué la derivada de una constante es 0, o por qué la derivada de x es 1, o por qué la derivada de x elevado a n va a ser n por x elevado a n menos 1. Cosas muy básicas que, si bien se pueden demostrar sencillamente, los profesores lo omiten, y yo siento que eso perjudica mucho al alumno, porque a la hora de querer aplicar los conocimientos, el alumno no sabe qué está haciendo y es cuando empieza a tener miedo. Por ejemplo, no me llegaron a demostrar por qué un binomio al cuadrado es a cuadrada más 2 veces a por b más b al cuadrado. Cosas de ese estilo no nos llegaron a demostrar. Y no es que se pidan demostraciones muy grandes, sino demostraciones que un alumno de bachillerato que apenas va conociendo el tema pueda comprender y pueda saber qué es lo que está haciendo. El segundo problema que yo también he notado es la falta de experimentación en el área de física. La física, ¿cómo nace? La física es una ciencia de observar y de experimentar. Si bien está la parte teórica, que es la que a mí más me gusta, la física viene del griego physis, que es la naturaleza. Es la ciencia que estudia la naturaleza. ¿Y cómo vamos a estudiar la naturaleza? Observando. ¿Qué es lo que hacían muchos mis maestros de física? Llegaban, te daban tus fórmulas, te ponían muchos ejercicios y más ejercicios de tarea y más en el examen, y tú no sabías qué estabas haciendo. A mí me pasó, le di clases a muchos amigos fuera de mi preparatoria y que sucedía lo mismo. Les daban un ejemplo con una fórmula y les ponían 20 ejercicios distintos con esa fórmula y no comprendían el fenómeno, no sabían qué hacer en ese momento, no comprendían las cosas y a la hora de hacer los cálculos todo salía completamente mal.
¿Qué es lo que a mí me ha funcionado dando asesorías? Que cuando voy a explicar un fenómeno, lo primero es que se observe. Ya una vez que se observó, se puede hacer una explicación y se pueden empezar a hacer ejercicios porque ya al menos sabemos qué es lo que está sucediendo y también sabemos una idea aproximada del resultado que vamos a tener haciendo unos ejercicios previos. También algo que a mí me marcó mucho fue una maestra que me dio electricidad y magnetismo porque ella fue la única maestra en todo mi bachillerato que había estudiado física. Que no digo que mis otros maestros por no haber estudiado física no sean buenos, sino que mi maestra comprendía la física de mejor manera. Y tampoco es pedir que todos los profesores de bachillerato sean físicos o matemáticos, sino que físicos y matemáticos capaciten a todos los otros maestros para poder dar unas buenas clases, porque muchas personas se inician en la ciencia por la educación y unas personas están muy interesadas, pero a la hora de que llegan con maestros se terminan desanimando y ya no quieren estudiar física, matemáticas, química, biología, cualquier ciencia, y eso es lamentable. Ese es el segundo punto, la falta de demostraciones físicas o la falta de observación física que hay de un fenómeno. Eso es algo que sirve mucho y que me ha apoyado mucho a mí como alumno y como alguien que ha dado pequeñas clases y asesorías a sus compañeros, el saber qué fenómeno estamos viendo y saber qué está sucediendo. Y el tercer problema que yo he notado es que no se sabe aprovechar la tecnología. Ya no estamos en el siglo XX, estamos en pleno siglo XXI. La tecnología está al alcance de nuestras manos. Yo estoy grabando este video con mi teléfono celular, así que la tecnología hace cosas maravillosas. Yo he tenido profesores que aprovechan estas tecnologías de la información muy bien. Mi profesor de óptica y física moderna no era físico, es ingeniero industrial, pero eso no le quita el mérito de que haya sido un gran maestro y que además yo ya haya trabajado con él previamente en proyectos que... Si quieres saber de qué proyectos estoy hablando, deja un comentario aquí abajito y dale like y suscríbete para saber si realmente tú quieres saber qué proyectos estoy hablando, porque es algo realmente interesante y que yo creo que te va a gustar porque hay derechos a otros países, hay patentes de por medio, así que está interesante la historia. Y ese maestro te daba una demostración no universitaria, pero sí te explicaba el porqué de las cosas y ocupaba unos simuladores que estaban en internet de forma gratuita para explicarte el fenómeno a causa de la contingencia. Ya que no podíamos hacer prácticas presenciales, hacíamos los experimentos en nuestras casas observando el fenómeno a través de nuestra computadora. Algo que no me gustaba mucho de una maestra que me dio trigonometría es que te limitaba el uso del teléfono única y exclusivamente para investigar. Y te decía muy específicas las cosas. Te comentaba: hoy vamos a ver teorema de Pitágoras. Tienen 1 minuto para investigar en sus celulares. Después de ese minuto ya no pueden ocupar más el teléfono. Y eso está mal. Está mal porque desde mi perspectiva como joven, si me limitas el uso del teléfono, lo voy a ocupar y no voy a investigar lo que me estás pidiendo porque realmente yo quería ver otras cosas. Sin embargo, si se dice cómo se debe de ocupar el celular en el aula, es muy distinto a que si te lo imperan y te dicen no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y si te comentan, el teléfono lo vamos a ocupar única y exclusivamente para las investigaciones pertinentes del tema de la clase de hoy, o también para calculadora, porque sí, hay muchos compañeros que lamentablemente no tienen los recursos económicos para adquirir una calculadora y sobreviven con la que tiene el teléfono por default. Ese es, en mi opinión, uno de los puntos más graves. También ya tenemos la disponibilidad de videos en YouTube y en otras plataformas para poder aprender mejor matemáticas. ¿Y qué sería lo idóneo? Que a través de esos videos no se educaran los profesores, que si bien hay maestros que tienen una capacidad enorme de enseñar y son increíblemente buenos, no van a ser igual de buenos que si no ocupan las tecnologías de la información a su favor. La tecnología no está en contra de nadie. Si se sabe ocupar, es increíble, se pueden hacer cosas maravillosas. Esos son los 3 problemas que yo he visto que perjudican el sistema educativo en física y en matemáticas por lo menos. La falta de demostraciones, la falta de observaciones y la falta del conocimiento de las tecnologías de la información. Es mi perspectiva como estudiante, es mi vida como estudiante y es lo que yo he vivido a través de todos estos años de educación. Es lo que a mí me han comentado mis compañeros y es lo que yo he notado cuando doy asesorías. Yo opino que realmente hacer el cambio es fundamental, pero tampoco debemos de culpar de todo al maestro. Y tenemos
también que dejar muy en claro que el ser un maestro de física o matemáticas de secundaria o preparatoria está mal. No está mal, es del todo admirable y es muy respetable y es muy necesario. Ser un maestro de física y de matemáticas es muy necesario, porque sin esos profesores no podríamos llegar a la carrera. Yo ya voy a aplicar para la carrera en física, así que los maestros son fundamentales y también hay que respetarlos más y comprender un poco que son nuevos tiempos, son tiempos que realmente nadie se esperaba. En mi escuela hace poco menos de un año nadie tenía idea de que esto se iba a venir, de que las clases en línea iban a ser nuestra nueva realidad, y los maestros se siguen adaptando, siguen teniendo problemas en cómo dar sus clases, pero también como estudiantes tenemos que proponer mejores soluciones para poder tener una mejor educación científica. Si tú quieres ver videos muy interesantes sobre cómo es mi preparación para el examen de la universidad, deja un comentario, dale like y suscríbete, y también comenta qué otro tema tú quieres que yo hable en un futuro video. Y bien, el siguiente sábado volveremos con otro video. Y bien, esto fue Sci-Fi y nos vemos con más ciencia.